Los propósitos de Dios superan a todas las acechanzas del enemigo, aún a tus propias limitaciones. Dios tiene un plan contigo y conmigo y va a estar con nosotros mientras usted y yo sigamos entendiendo que todas las cosas ayudan a bien. Esto que usted y yo estamos viviendo nos va a catapultar, va a ser el trampolín que nos llevará hasta el Gadara, nos va a llevar hasta el lugar donde Dios nos va a utilizar poderosamente, donde Dios hará un milagro. Muchas bendiciones, estamos por aquí de vuelta con un tema bien interesante. Amén. Y rapidito vamos al tema. He notado, papi, que por mucho tiempo, esto no es de ahora, esto no es de los últimos días, sino que por mucho tiempo muchos pasajes bíblicos han sido mal interpretados o entendidos con muchas limitantes, entendidos a medias, entendidos por una parte, pero el nivel de conciencia con el que leemos algunos pasajes bíblicos ha menguado en ciertas áreas, ha estado limitado y fracturado en ciertas áreas, y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que estar bien pendientes y tenemos que ponerle enfoque y dedicarle tiempo a explicar concretamente, de una manera fuerte y sólida, estos pasajes que son muchas veces muy famosos. Y son muy famosos porque cargan algo poderoso de Dios. Pero hoy queremos hablar de un tema que de seguro va a bendecir las vidas y de seguro va a bendecir la tuya. Por eso te invitamos a suscribirte a este canal, a compartir este contenido, porque Dios algo hará. Papi, hay un versículo rapidito que se encuentra en Romanos, el capítulo 8, el versículo 28. Yo estoy seguro que para muchos es su versículo favorito, para muchos se lo saben de memoria, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, dice Romanos, este capítulo 8. Hay ciertas cosas que nosotros podemos interpretar acerca de este pasaje y no necesariamente todas están correctas o no necesariamente estamos dando en el punto correcto. Y lo que hoy quiero reafirmar, y papi también queremos transmitirle, es que para aquellas personas que aman al Señor, ciertamente todas las cosas le ayudan a bien. Y para explicar esto un poquito mejor, a mí me gusta verlo como una película, como una historia completa. A veces nos encontramos en el mismo centro y no podemos entender por qué están sucediendo un sinnúmero de crisis que pudiesen llegar a nuestras vidas. Pero aún en medio de la mitad, hacemos esa aclaración, aún en la mitad de la historia, Dios sabe sacar cosas maravillosas. Háblame algo, papi. Fíjate, Gabo, cuando se acerca el tiempo final, en esta etapa que estamos viviendo, donde la aparición de nuestro Señor Jesucristo se acerca, sí, estamos viviendo en un tiempo donde Dios se va a encargar de refrescar y de aclarar un sinnúmero de temas, de textos bíblicos, de pasajes bíblicos. Va a encargarse Dios de aclararlos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios siempre ha sido llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto. Claro que sí. Dios quiere que usted y yo crezcamos y nos desarrollemos. Y hay ciertos pasajes o cierta revelación o interpretación de esos pasajes en que han limitado lo que Dios tenía en la mente cuando transmitió el mensaje. Seguro. O sea, el espíritu del hombre, la interpretación del hombre ha limitado la revelación de Dios y lo que Dios tenía en mente cuando dijo algo. Fíjate que cuando Dios, por medio del apóstol Pablo, establece esta verdad y dice que todas las cosas obran para bien, tenemos que entender que están declaradas estas palabras en un marco de guerra. Dios lo llamó a usted, me llamó a mí, a que fuésemos guerreros. Y en medio de esta batalla y de esta guerra van a ocurrir ciertas experiencias. Vamos a vivir ciertas experiencias que en muchas ocasiones van a ser contrarias, que nos van a retar, que van a intentar sacar de nosotros lo mejor, que van a venir con el propósito de que nosotros nos esforcemos
y mostremos la calidad que hay en nosotros, la calidad que Dios ha puesto en ti y en mí, en que va Dios a querer que salga de nosotros su naturaleza, la que Él puso en nosotros. Porque recuerde que somos engendrados no de voluntad de varón, sino de la voluntad de nuestro Padre. Y Dios quiere que esas cosas salgan. Por eso van a aparecer experiencias. Pero, en esas experiencias, usted y yo, teniendo la visión de que somos guerreros, vamos a tener el conocimiento de que no importando lo que venga, esto que apareció va a ayudar a bien. O sea, que esto que apareció no me va a detener a mí. No fue enviado por Dios para frenarme y para paralizarme. Dios tiene unos planes mayores. Dios está mirando más allá. Y es posible que alguien interprete este texto bíblico de que todas las cosas ayudan para bien y pues asumamos una conducta pasiva de conformismo ante una situación. Bueno, pues si intenté desarrollar este plan para conseguir esto para Dios, pero todo ha sido contrario y se ha detenido, bueno, pues es posible que Dios no quiera que alcancemos esto. Esa no es la actitud. Eso no es lo que Dios quiere. Dios permitirá que aparezcan situaciones contrarias en tu vida y en mi vida. Va a llegar el momento difícil, el momento amargo, el momento que aparenta contradecir la promesa y lo que Dios ha dicho. Pero Dios quiere sacarle a nosotros la valentía, el coraje. Quiere Dios que usted y yo entendamos, nos podamos sobreponer, nos podamos elevar a las alturas. Y no solamente ver la circunstancia particular que estamos viviendo, sino poder ver un poquito más allá. Alcanzar a ver los límites que Dios tiene y poder ver un poquito más adelante, porque Dios no se ha limitado con ver nuestro presente, está mirando un poco más allá. Por eso ahora hace mucho más sentido las palabras de Jesús, porque si algo hizo el Señor Jesucristo fue dejar plasmado cuál era el macro de la historia. Claro. Él en muchas ocasiones se enfocó en particularidades, pero también fue enfático en abarcar un poquito más. Y por eso en una ocasión, en el Evangelio según Juan, el capítulo 16, el versículo 33, si la mente no me falla, hay una revelación poderosa que nos permite no ver la historia desde la mitad, sino tener el libreto en nuestras manos. Amén. Y sacar las conclusiones, porque el final ya está escrito. Poderoso. ¿Qué dice este poderoso pasaje? Escúchelo bien, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque el que se ha metido, fíjate que este pasaje dice que todas las cosas obran para bien, pero para aquellos que han sido llamados conforme a un propósito de Dios, aquellos que han entendido ese propósito de Dios. Cuando usted y yo vivimos en el propósito de Dios, no un cristianismo en el cual estamos participando de desobediencias continuamente, no, en el propósito de Dios. El que logra entrar en ese lugar del propósito de Dios es la persona que puede disfrutar de la paz de Dios. Y no importando lo que esté ocurriendo, está pasivo, pacífico, tranquilo, está sosegado, porque sabe que lo que está viviendo va a obrar para bien. Dios le va a sacar provecho mientras él se mantenga peleando, guerreando y siendo fiel. Y esta experiencia de este conocimiento transmite paz, hace que la paz se manifieste en nosotros. Jesús le dijo: tengan paz, en el mundo van a tener aflicción. Pero la aflicción no nos puede desenfocar. La aflicción que usted está viviendo hoy, la experiencia amarga que está pasando hoy, el día de la enfermedad, el día de la crisis, el día del dolor, el día de la pérdida, ese día no puede desconcentrarnos a nosotros a tal punto en que perdamos el tesoro valioso de la paz. ¿Cómo conseguimos la paz? Con la revelación de que en la circunstancia que estamos viviendo, Dios está por encima de ella. Está mirándola, está analizándola, y Dios tiene un destino para usted y para mí. Amén.
Y esta experiencia que estamos viviendo no es otra cosa que el proceso, un paso, parte del camino para llegar hasta el lugar que Dios tiene señalado. Dios quiere que usted y yo conquistemos algo, alcancemos algo, pero para alcanzarlo, usted y yo tenemos que pasar por un lugar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cuando Jesús habla de que en el mundo tendremos aflicciones, estamos hablando de un tema que es necesario, que las aflicciones van a sacar algo poderoso de nosotros. Si le interesa más de este tema, hay en la temporada pasada hay todo un capítulo acerca de las pruebas, que las pruebas están diseñadas para sacar lo mejor de nosotros, pero vaya allá y lo puede ver. Sin embargo, hay algo acerca de este versículo bíblico que me gustaría volver a enfatizar. Cuando entendemos que las pruebas son necesarias o que son parte de la vida, que van a llegar, las deseemos o no las deseemos, que aunque nosotros querramos o no querramos vivir en crisis, en algún momento dado pudiesen llegar a nuestra vida. Tenemos que estar preparados para eso. Sin embargo, en el mundo nosotros tenemos aflicciones, pero la historia no se terminó. Amén. Pero la película está en la mitad. Eso es. Por eso podemos tener paz y poder tener confianza, porque Él ha vencido al mundo. Hay una historia bíblica, papi, que hace un rato comentábamos, y yo me di a la tarea de leer un poquito antes, y me llamó mucho la atención. En los tiempos de Jesús, estaba Jesús comenzando su ministerio, no llevaba mucho tiempo de ministerio, y tomó un día particularmente para enseñar. Aparte de hacer milagros, fue un día de enseñanza, lo percibí de esa forma. Y comenzó a decir parábolas, comenzó a enseñarle a las personas. Y la Biblia registra que había muchas personas escuchando. Dentro de esas muchas personas estaban sus discípulos. Estaban allí con él. Ya estaba recientemente habiendo escogido a los 12 discípulos. Toma este día para enseñar. Luego de todo un día de enseñanza de muchas parábolas, el cuerpo, claro está, se cansa. Y en la noche, dice las Escrituras, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Estamos, por supuesto, hablando del Evangelio según San Marcos, al final del capítulo 4, al inicio del capítulo 5. Le dice Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y se montan en la barca y comienzan su travesía por un lago, por un mar, y dentro de ese escenario ocurre lo que pudiésemos llamarle una crisis, una tempestad, una tormenta. Ocurre un escenario negativo como el que en muchos momentos de nuestra vida nosotros podemos atravesar. Y dentro de esa tormenta Jesús está durmiendo. Esa era la mitad de la historia. Pero, sin embargo, yo quisiera leer, y tengo por aquí la Biblia, déjenme buscarlo por aquí. Un versículo, papi, que me llamó mucho la atención, porque resalta muchas cosas. Sin embargo, el que quiero dar lectura es con relación a nuestro nivel de conciencia. A cuál es nuestra actitud en medio de las tormentas. Dice la palabra en el versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron sus discípulos, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, los discípulos le están diciendo al Señor de manera de reproche, de manera de que irresponsable está siendo con nosotros, que hay una tormenta y tú estás durmiendo. Esos discípulos hablaron desde su nivel de conciencia. Esos discípulos hablaron desde la realidad mental de su revelación y dijeron en medio de una crisis, tú no nos estás cuidando. Y a veces esa es la posición que nosotros tomamos, de reproche contra el Señor. ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Qué está sucediendo? Que tú no sacas la cara por mí. Hay veces que nosotros actuamos de esa manera. Sin embargo, Jesús tenía otros planes. Y había algo que tenía que suceder para traer una enseñanza. Estábamos a mitad de la historia. Pero de aquí, tú me comentabas algo que yo pude entender detrás de este pasaje, algo mucho más poderoso.
Y es no quedarnos en este versículo 4, sino que cruzar al capítulo 5. Disculpen, no quedarnos en el capítulo 4, sino irnos al capítulo 5. Había una tormenta que se había generado porque iba posteriormente a suceder algo. La historia no se había acabado. Claro, Gabo. Fíjate que la vida de Jesús es el plan de Dios. Cómo Dios lo fue moviendo de un lugar a otro. Al igual que la vida suya y mía, Dios nos está moviendo y está permitiendo que ciertas cosas ocurran que en algún momento, como tú muy bien dices, si no tenemos una comprensión clara de la realidad que estamos viviendo, pues podemos, porque es uno de los atributos que tiene la crisis, es que tiene el poder de desenfocarnos. Y en los discípulos, en medio de la crisis, la prueba fue tan fuerte que se desenfocaron. ¿Qué es desenfocarse? Bueno, pues perder la mirada o quitar la mirada de lo que teníamos al frente. Algo que viene a detener nuestros planes. Nosotros íbamos en una dirección, algo ha ocurrido y ya no estamos mirando en esa dirección, sino que estamos concentrados en lo que estamos viviendo. Muy bien. Fíjate que Jesucristo tenía muy bien establecido en su mente cuál era el plan y qué era lo que el Padre quería. Su objetivo era llegar a la otra orilla, por eso se lo dijo a los discípulos. Su objetivo era alcanzar a una persona con una necesidad, y no importando la crisis que Cristo tuviese que pasar o el camino que tuviese que atravesar, Él lo hizo buscando a una sola persona. Vamos a poder ver en ese capítulo 5 que llegó Jesucristo a la ciudad de Gadara y había un hombre endemoniado que fue liberado, y ese hombre vino corriendo hasta los pies de Jesús y Jesús lo libertó. Oiga, cuando Dios quiere llevarnos de un lugar a otro y quiere cumplir un propósito en nuestras vidas, siempre se va a levantar una tormenta. Es posible que usted en esta hora esté pasando esa tormenta, pero lo que usted y yo no podemos permitir es que la crisis nos desenfoque, nos haga perder la mirada de que Dios está viendo un panorama mucho más amplio que nosotros. Que Dios se va a manifestar y va a mostrar su gloria posteriormente. Pero que el día de hoy usted y yo tenemos que resistir. Que tenemos que mantenernos firmes como se mantuvo Jesús. Tranquilo, pasivo, con paz en su corazón. Al punto en que en medio de la tormenta sus discípulos estaban agobiados viendo venir la muerte, pero Él estaba durmiendo. De manera que en esta crisis que usted está viviendo, este día que nos ha llegado, el día malo, el día complicado, no es el día de tu final. Esta experiencia no marcará tu final. Es posible que la crisis sea tan fuerte que has tenido vislumbres, has podido percibir que el final está cerca, que la muerte está cerca, que el enemigo va a lograr concretar sus propósitos. Yo tengo que declararte en esta hora que los propósitos de Dios superan a todas las acechanzas del enemigo, aún a tus propias limitaciones. Dios tiene un plan contigo y conmigo y va a estar con nosotros mientras usted y yo sigamos entendiendo que todas las cosas ayudan a bien. Esto que usted y yo estamos viviendo nos va a catapultar, va a ser el trampolín que nos llevará hasta el Gadara, nos va a llevar hasta el lugar donde Dios nos va a utilizar poderosamente, donde Dios hará un milagro. Yo estoy esperando ese milagro. Amén. Estoy esperando la manifestación de Dios. En medio de esta crisis, sé que Dios va a obrar, sé que Dios va a salir y va a dar la cara por mí y por ti. Y te invitamos en esta hora a que ese sea tu espíritu, a que entiendas que todo lo que estás viviendo va a ayudar a bien, mientras usted y yo nos mantengamos confiando en el Señor y peleando esta batalla. Espero que esta palabra haya penetrado en su espíritu y usted haya agarrado algo, y le invito a suscribirse a este canal porque más contenido va a salir por ahí. Así que Dios me los bendiga. Amén. Dios les bendiga.